pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Dios nos habla hoy. Pero ¿cómo nos habla Dios hoy? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, podemos leer: y aquel verbo, se refiere a la palabra, fue hecho carne, o sea, se hizo un ser humano, y habitó, vino a vivir entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, el escritor nos declara: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, o sea, a nuestros antepasados, utilizando a los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado y nos habla hoy, nos sigue hablando por el Hijo. El Hijo, como hemos visto en Juan 1:14, es la palabra, es el verbo hecho un ser humano, a quien, a Jesucristo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo constituyó el universo. Hermanos, todo fue creado por medio de la palabra. Dios hablaba y las cosas fueron creadas. Y ahora también sigue sucediendo lo mismo. La palabra de Dios tiene, hermanos, poder creativo. Versículo 3, el cual Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo, hermanos, irradia la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es la expresión de su carácter, del carácter de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, la palabra lo sostiene todo. Dios lo sostiene todo por medio de su palabra, habiendo, añade, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Después, hermanos, de habernos limpiado de nuestros pecados, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó, hermanos, en un lugar de gran honor y privilegio, junto al majestuoso Dios en los cielos. Y en Hebreos 2:1 añade: por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con cuidado y con rapidez, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, por este motivo, está diciendo el escritor de Hebreos, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios, y así no perderemos el rumbo. Hermanos, por delante de cualquier tradición, por delante de cualquier hábito o costumbre de nuestros antepasados y por encima de cualquier opinión, nuestra atención tiene que estar puesta en la palabra de Dios, porque a través de su palabra, a través de Jesucristo, Dios se dirige, Dios nos habla a nosotros. Por tanto, es de personas sabias hacerlo, porque la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, supera toda sabiduría humana. El escritor de Hebreo así lo declara, como hemos visto en los postreros, en los últimos días en los cuales estamos. Dios nos ha hablado y nos habla hoy también por el Hijo, la palabra, el verbo hecho un ser humano. El conocimiento de Dios, que es la vida eterna, solo nos viene a través de la palabra de Dios y en la medida que sea revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Hermanos, toda la creación, incluyendo al ser humano, es una maravillosa demostración, es un maravilloso testimonio del poder creador de nuestro Dios y Padre Celestial. Para llegar al conocimiento de Dios, o sea, para disfrutar de la vida eterna, es llegar a conocer a ese Dios que se preocupa por nosotros, que quiere nuestra felicidad, y para eso es necesario escudriñar, profundizar en las Escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, estudiad la palabra de Dios a fondo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otras palabras, ella os va a dar vida eterna. Y ellas, las Escrituras, también son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La palabra de Dios está diciendo: todo apunta hacia mí. Hermanos, la Biblia no es tan solo una colección de libros llena de preceptos morales, los cuales permiten cosas y prohíben otras. No es tampoco un manual religioso. Ciertamente, no lo podemos negar, la palabra de Dios contiene algunos capítulos, algunos pasajes más difíciles de entender que otros,
pero es una realidad también que es un libro que, a pesar de la cantidad de siglos que hace que fue escrita, se entiende. Y además Dios, que lo tiene todo previsto, nos envió al Espíritu Santo para que trajera revelación de toda ella. Y ahí la importancia y la necesidad de meditar y profundizar en ella y dejar que el Espíritu Santo haga su función. ¿Podría concebirse que Dios hablara a su creación, a su pueblo, a su iglesia, a su familia, de una manera no entendible? Hermanos, Dios transmite su palabra, que recordemos su palabra es su voluntad, y se dirige a nosotros de una manera clara y sencilla, y aquello que no lo veamos tan claro, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo. El lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra, es universal y accesible a todos los niveles, tanto sociales como culturales. Hermanos, Dios y su palabra es accesible para todos. Debemos saber, por tanto, que Dios se dirige a nosotros hoy a través de su palabra. Recordemos de nuevo lo que dice el escritor de Hebreos y nos declara: en los postreros, en los últimos días, nos ha hablado y nos habla hoy por medio del Hijo, que es la palabra, el verbo hecho un ser humano. Hermanos, en estos últimos tiempos Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de Jesucristo, que es la palabra encarnada en un ser humano. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.